continuamos en esta secuencia Agenda Ambiental. Retomando la entrevista con Rocío Silva Santiesteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con quien veníamos hablando sobre el rol que cumplió la coordinadora en estos últimos 30 años y también su influencia y participación en algunos procesos. Nos contaba, Rocío, sobre algunos conflictos sociales donde ustedes han estado teniendo un rol, también la influencia en la normativa. También han estado aportando y participando en espacios formales para asegurar el tema o poner en agenda también con el Estado la defensa de los derechos humanos o que el Estado tome a nivel normativo y de políticas públicas acciones sobre esto. Uno de los temas que ha tomado connotación, ha sido el Plan Nacional de Derechos Humanos. Cuéntanos brevemente, por ejemplo, cómo evalúan ustedes el plan, qué cosas faltaría ajustar en ese instrumento que ha tenido, así como felicitaciones, muchas voces de alerta de que han habido vacíos, ¿no? El derecho al agua, entre otros derechos también fundamentales que no habrían sido recogidos y que sí tienen implicancias, ¿no? No solo como derechos humanos, sí, sino también en una agenda económica, social, ambiental. Sí. Bueno, nosotros, para comenzar, los planes de derechos humanos son unos planes fundamentales. Claro. No solamente en el caso peruano, sino en la agenda del mundo. Naciones Unidas recomienda que todos los países tengan planes de derechos humanos. ¿Para qué? Para que sus otros planes, los planes sectoriales, puedan tener componentes de derechos humanos en ellos, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante. ¿Por qué? Porque el plan anterior de derechos humanos se promulgó 2 meses antes de que cambiara el gobierno de Alejandro Toledo a Alan García. Entonces, la verdad que el gobierno de Alan García lo que hizo fue que encarpetó el plan y no sucedió nada. Entonces, el plan del 2011 y el 2011 comienza un proceso, ¿no? De un plan de derechos humanos al 2016 o al 2014. Y lo que sucede es que nosotros participamos muy activamente como coordinador de derechos humanos, muy activamente del plan. En esos momentos estaba el doctor José Burneo en el Ministerio de Justicia y nosotros no solamente participamos apoyando, sino incluso estuvimos organizando o apoyando en la organización de 20 y tantas audiencias en todo el Perú y de 11 talleres sectoriales para validar el plan. Nosotros también hicimos un seguimiento a la propuesta de IDEPUC, después se contrató a un asesor para redactar el documento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sucedió fue que en un momento determinado, en el año 2012, en el mes de diciembre, se cierra el candado del plan, no sabemos qué sucede y nos presentan otro plan. Y ese otro plan, en realidad fue un plan que se elaboró prácticamente en gabinete, ¿no? Y que estuvo muy vinculado con los planes sectoriales. O sea, el objetivo, que es que los planes sectoriales se adapten o tengan en consideración las propuestas directrices de un plan nacional, sucedió al revés. El plan nacional lo que hizo fue que cogió los estándares de los planes sectoriales que ya habían sido aprobados y lo que hizo fue que plantearon ese plan y lo promulgaron. Pero habían falencias, ¿no? Además de eso. Falencias, ¿no? Entonces, o sea, lo que sucede es que ¿cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la población LGTBI fue borrada de un plumazo. No existe. O sea, la palabra LGTBI desapareció del plan. Y eso... ¿LGTBI a qué refiere para nuestros televidentes? A las lesbianas, gays, travestis, intersex, transgénero, ¿no? Entonces, esta población, que además es una población especialmente vulnerable, sobre todo de parte de los trabajadores sexuales transexuales, que tenemos muchos casos de tortura y de maltrato, bueno, resulta que esa población desapareció del plan. El tema de trabajadoras del hogar desapareció del plan. Y en materia ambiental, por ejemplo, ¿qué temas? En materia ambiental queda mucho que desear en el tema del plan, ¿no? Porque nosotros teníamos mucha expectativa de que los estándares sean altos, ¿no? Sobre todo, bueno, de cara a la COP, ¿no? Pero definitivamente el plan no refleja las expectativas ya no solamente nuestras, sino también de los pueblos indígenas. Claro. O sea, es un plan que tiene... Que debía asegurar derechos para esta población vulnerable. Que debería asegurar la institucionalidad indígena dentro del Estado peruano. Y eso no funciona en ese plan, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas positivas del plan, algunas pocas cosas positivas en el derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, etcétera, pero en verdad el plan, en términos muy generales, deja mucho que desear.
Quería preguntarte un tema. Hubo una participación muy importante que tuvo también la coordinadora relevando casos como el de Sahueto, ¿no? Incluso han sacado un informe. Como ustedes y recordaremos para todos nuestros televidentes, hubieron lamentables hechos que costaron la vida de 4 líderes indígenas asesinados presuntamente por madereros ilegales por defensa de sus territorios. La coordinadora fue y también hizo un informe para asegurar conocer qué había pasado y bueno, que se tomen medidas para evitar una impunidad, pero además el tema como la titulación de esos pueblos se enfrente. El Estado empezó a tomar algunas acciones. ¿Cómo ha ido avanzando ese proceso? ¿Cómo ustedes perciben la actuación? En términos generales, nosotros vemos que hubo, digamos, un momento muy reactivo de parte del Estado peruano, que incluso la ministra Najara acompañó a la propia viuda de Edwin Chota, pero sin embargo, o sea, las investigaciones siguen ahí. Sé que hay una persona que está en prisión preventiva, pero el tema es un tema muy grave, no es un tema de 4 madereros locos que mataron a 4 indígenas, no, o sea, es un tema grave que ya venía siendo denunciado desde hace mucho tiempo por el propio Edwin Chota, que dijo me van a matar. Y en ese sentido también tenemos nosotros otras denuncias de otros indígenas, no solamente en esa zona de Sahueto, sino también en otras zonas, de parte también de madereros ilegales, que nos dicen, nos están diciendo que nos van a matar. Entonces, si no hay una investigación fiscal prolija y un acceso a la justicia real de parte de las viudas, si no se les da también un apoyo concreto, entonces todas las demás personas que están en estos momentos pasando por ese trance van a seguir sumamente desconfiados del Estado peruano y van a preferir, en realidad, incluso el apoyo del Estado brasileño. No, sí, es necesario, por ejemplo, que ese caso nos deje lecciones aprendidas y el Estado empiece a articular varios temas. El tema de la titulación pendiente, entre otros, claro, requiere una rápida atención, ¿no? Sí, pero lamentablemente con la ley del paquetazo ambiental, el tema de tierras, el tema ambiental y el tema incluso, digamos, de fiscalización de todas esas actividades ha quedado como bastante en el aire. Sí, hay una preocupación muy grande justo por todos esos procesos que implican un debilitamiento en estándares, ¿no? Y que conllevan incluso efectos negativos o repercusiones en derechos humanos, entre otros. Sí, no, claro, porque o sea, el problema básico que nos atañe a nosotros es que toda esta serie de situaciones se da un impacto en el tema de derechos humanos. O sea, pónganse a pensar qué es lo que sucede con estas mujeres viudas, por ejemplo, en esa situación, o con las otras mujeres viudas de Conga, que murieron también sus esposos en protestas sociales, ¿no? ¿Cuál es el impacto en sus hijos? ¿Qué es lo que sucede con los niños? ¿Qué es lo que sucede también en la comunidad? O sea, hay toda una serie de impactos de diversa índole, y lo que hacen es desmovilizar a las personas y hacerlas mucho más vulnerables, incluso frente a personas que son totalmente delincuentes, ¿no? Eso llama mucho la atención de que el Estado tiene que fortalecer su presencia, pero además tiene que tener un rol preventivo, ¿no? Bueno, nos ha quedado muy corta la entrevista, ya tendremos que en una próxima oportunidad conversar sobre otros temas asociados también al rol, y nos quedó muy corto el tiempo para conversar los planes de la coordinadora para el 2015, pero cuéntanos brevemente. No, yo te agradezco mucho la entrevista, de verdad, la posibilidad de conversar. Solo, bueno, planes tenemos varios, seguiremos luchando, o sea, justo el lema de esta campaña es 30 años y seguimos y seguiremos. Y bueno, sí quisiera invitar a las personas en Lima y a los que no están en Lima también para que nos sigan por streaming. El 23 de enero vamos a hacer 2 coloquios sobre los 30 años, uno que tiene que ver con la cobertura de prensa de violaciones de derechos humanos. En los años 80 era la prensa buenísima, ahora cada vez decrece. Felizmente que hay espacios como Enlace o La Mula u otros espacios alternativos que nos permiten, digamos, acceder a información fidedigna. Eso por un lado. Y la segunda mesa va a ser una mesa con compañeras, amigas que vienen desde Washington y desde Guatemala para acompañarnos en estos 30 años, y que en verdad hay muchas personas que incluso han muerto defendiendo el tema de derechos humanos, ¿no? No solamente en el interior del país, sino también incluso aquí en Lima, ¿no? En la época más dura, ¿no? Sí. Y nosotros lo que esperamos, como decía un colega colombiano, para nosotros lo óptimo sería que nosotros no existiéramos.
que no hubiera la necesidad de que hayan defensores de derechos humanos, que los derechos humanos se respeten por sí, ¿no? Pero bueno, hasta llegar a ese momento estamos acá y seguiremos. Muy bien, Rocío, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Amigos, muchas gracias por su amable atención y nos vemos en la siguiente secuencia Agenda Ambiental. Hasta una próxima oportunidad.